Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como les dije, les voy a mostrar un ejemplo sencillo que va desde recolección de requisitos, tiene un pedacito de modelado del negocio, no es muy grande porque de todas maneras el sistema era chiquito, análisis, diseño, implementación, pruebas, toda la fase del programa. Entonces, les voy a empezar a compartir la primera parte. Recuerden que el modelado del negocio es modelar un poco el espacio del problema, ¿no? El contexto en el cual se está moviendo el sistema. Entonces, para esta parte, para este sistema chiquito, como yo les contaba, empecemos desde acá arriba de nuevo, yo esto ya se los había mostrado, es un módulo de consulta para una empresa de distribución de agroquímicos. Entonces, necesitaban ese módulo de consulta porque el que tenían solo facturaba y mostraban las facturas en secuencia. Entonces, necesitaban hacer búsquedas de facturas por ciertos criterios de búsqueda, ya sea por cliente, por producto, por fecha. Entonces, para poder cumplir con esos reportes, se necesitaban hacer esas consultas de una forma más ágil. Entonces, ahí estaba la necesidad de este pequeño sistema, que era lo que más o menos lo que se iba a crear. Actores solamente había una sola persona que se consideraba el facturador, que era el encargado de utilizar este sistema y sacar las consultas. Y los requerimientos, pues en un momento inicial se habían detectado 9 requerimientos, que eran los que estaban aquí, que yo se los había mostrado la clase pasada. Estos requerimientos después cambiaron, ya ahorita en el otro documento final se los voy a mostrar, se aumentaron algunos, se sustituyeron otros, eso suele pasar. Y en la parte del modelado del negocio, pues lo que nosotros capturamos en la parte de información fue la base de datos. Entonces, el otro sistema estaba manejando una base de datos en MySQL. Nosotros capturamos la estructura de la base de datos en un diagrama entidad-relación para, basada en esta estructura, pues trabajar el otro, porque recuerde que este entraba a consultar lo que el otro sistema estaba guardando y estaba procesando como información y como resultado. Entonces, en la parte de modelado de información capturamos ese diagrama entidad-relación de la base de datos donde estaba toda la información de la empresa que ya llevaba varios años trabajando, ya tenían un grueso grande de facturas, información, clientes, productos, todo ya estaba allí almacenado. Entonces nosotros capturamos eso en la parte de información. Aquí hago un paréntesis y hago una aclaración porque me ha pasado. Todos los sistemas son diferentes, ¿sí? En el modelado de negocio nosotros capturamos la información más relevante del contexto en el cual va a estar el sistema, del contexto del problema. Para este sistema, esta era la información más relevante en cuanto al modelado de información. Ya existía una base de datos. Cuando ustedes vayan a hacer sus ejercicios, está bien que se basen en este, pero no los forcen, ¿no? Yo he tenido grupos que han forzado tanto que tienen un sistema para un semáforo y tienen tablas de producto. Entonces yo digo, bueno, ¿aquí qué pasó? Y es porque tratan de forzar a lo que yo les estoy mostrando. Entonces, entiendan su problema. Recuerden que aquí en el software el principal herramienta, la principal mm, materia prima aquí es su inteligencia, su intelecto, o sea, su ingenio. Por eso somos ingenieros, hay que ingeniárselas aquí. Entiendan el contexto del problema del que ustedes están trabajando y capturen ese modelo de información más relevante para ese problema. Entonces, en este caso, fue este diagrama entidad de relación. Si un sistema es más grande, todas estas partes que yo les voy a mostrar aquí en este ejercicio son grandes, como yo les decía, en otro sistema que tengo por allí, solo la parte de captura de requisitos era todo un documento muy grande, muy grueso. Entonces, cada uno de los sistemas tiene cierta naturaleza, cierta envergadura que se llama, y asimismo van a ser las partes que lo conforman. Entonces, a más grande el sistema, toda esta parte de modelado de información de pronto necesite más de un diagrama, necesite 2 o 3, eso depende del sistema que ustedes estén elaborando. En el modelado del comportamiento no requerimos, o sea, no nos pareció que fuera necesario. Hay una sola persona que interviene aquí en el sistema, no hay un proceso de diferentes personas que vayan interviniendo, entonces nosotros no consideramos que en este momento para este sistema fuera necesario el comportamiento.
Si es un sistema que ya maneja procesos más complejos en los que intervienen varias personas, diferentes pasos, entonces sí es necesario modelar ese comportamiento. Aquí solamente era una persona haciendo una consulta y generando un reporte, entonces no tenía como mucha esencia hacer un modelado de comportamiento en este proceso. En el modelado de la estructura, nosotros capturamos las clases que estaba manejando el sistema actual. El sistema actual en este caso estaba en PHP, el que nosotros lo hicimos estaba en Java, pero decidimos manejar esa estructura que tenía el mismo sistema para que fuera de cierta forma un poco compatible el uno con el otro. Entonces, el sistema tenía unas clases definidas en PHP, estas clases que yo estoy mostrando aquí, las capturamos sus diferentes atributos, capturamos también el tamaño, o sea, por ejemplo, este código, factura, qué tipo de datos era, cada uno de ellos los fuimos capturando para que tuviera cierta similitud con el otro sistema, para que no fuera tan fuera del contexto. De todas maneras, son dos lenguajes de programación completamente distintos. Como ustedes pueden ver aquí en esta parte, no tiene métodos, porque allá en PHP ellos definían la estructura, pero los métodos estaban en otras clases. Entonces, solamente teníamos la parte de estructura, que fue lo que capturamos aquí en esta parte. Cómo tenían construidas las clases y cada una de esas clases, qué tipo de atributos tenía. Entonces, tenían una clase que manejaba las facturas como tal, había otra que manejaba los clientes, información de los clientes, otra que manejaba los productos y otra que manejaba una relación de una factura relacionada con un producto. Porque recuerden que una factura puede tener varios productos. Entonces, para mantener también esa similitud con el diagrama entidad-relación que estaba normalizado, ellos manejaban así, una factura, un producto y era otra clase aparte. Y aquí en facturación se manejaba una lista, un vector de facturas del producto. Era la forma en la cual estaba estructurado. Entonces capturamos esta estructura para poder entrar a trabajar. Con esta información del contexto del sistema, si ya nos fuimos, esta es la parte de entender el problema, como decimos normalmente. Y con esto, si ya arrancamos ya la fase, el contexto de la solución. Entonces, espérenme que este es otro documento y este sí ya es un poquito más grande. ¿Dónde estás que no te veo? Es este de aquí. Entonces ya pasamos a este otro documento, donde está la barra de desplazamiento. Está más acá arriba. Chun, 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 chun. Bueno, inicia con el mismo nombre, la misma justificación. Los actores, resulta que ya a medida que nosotros fuimos avanzando en el avance, en el proyecto, nos dimos cuenta que hacía falta un administrador. O sea, ellos tenían el sistema así completamente abierto, no había inicio de sesión, cualquiera facturaba, o sea, si el facturador no estaba, llegaba otro y lo hacía porque necesitaba la factura ligero. Entonces, ese tipo de cosas violaba la parte de seguridad. Entonces, hablamos con las personas que íbamos a desarrollar el sistema y les dijimos, no hace falta alguien que haya un administrador que maneje los usuarios del sistema, que cada uno ingrese con su usuario y su contraseña, para que haya un orden, para que si de pronto hay algún problema con alguna factura, alguna entrega, ahí aparezca en el sistema quién fue la persona encargada de hacer ese proceso y pues para que sea más sencillo detectar ese tipo de cosas. Esta es la parte que uno hace cuando uno se da cuenta que hay un problema en el proceso, la optimización de procesos. Entonces, había una parte, una falencia ahí en seguridad y eso fue lo que se detectó. Entonces, en un principio solamente el facturador estaba interviniendo en el sistema, pero decidimos que necesitaba un administrador. Hay que poner un poco de orden allí y se detectó ese otro usuario. Los dos heredaban, miren, esto es herencia, de un usuario más grande que es el usuario del sistema genérico, que tiene ciertas características que es ingresar con usuario y contraseña, eso es lo genérico, y ya el facturador pues ya se le permitían ver ciertas características del sistema y al administrador otras. Entonces, en actores ya modificó, mire que uno al principio captura algo, pero a medida que va desarrollando el software se puede dar cuenta que le faltan cosas que necesita complementar, entonces eso se va construyendo. Obviamente eso no lo puede hacer uno sin la autorización de las personas del sistema. O sea, siempre hay que estar hablando con el usuario, con el cliente. Vea, hace falta esto, ¿por qué no lo hacemos? Y si lo prueba, pues se lo hace. Y si no, se lo deja como está.
Al fin y al cabo, el sistema va a pertenecer a esas personas y hay que entender que ellos son los que lo van a utilizar día a día y es a quienes se les va a dedicar este sistema, esta solución. Hay que acoplarse a los que ellos consideren más útil, más práctico para su día a día. Entonces, actores, el usuario general del sistema, como les decía, es un usuario con derecho al ingreso. Entonces, tiene nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, correo, que era lo que ya manejaban. Tiene nombre de usuario, contraseña y privilegios. Entonces, con esos privilegios le daba acceso a ciertas partes del sistema. Si es un facturador, tenía acceso a ciertas cosas. Si es un administrador, a otras. Entonces, este es el usuario genérico, de donde heredan los otros dos tipos de usuario. El facturador está encargado de diligenciar consulta en el sistema de facturación. Solo estamos en nuestro sistema. Entonces, ahí está, tiene unos privilegios específicos y el administrador era encargado de administrar todos los sistemas y también la parte de usuarios. Ese era el que podía darle a un usuario, modificar sus privilegios, crearlo, dar de baja. No se recomienda eliminar. Si usted elimina un usuario, se pierde toda esa actividad, ese archivo log de todas las personas, el registro de quién fue que hizo los procesos si usted elimina un usuario. Entonces, en este tipo de cosas se recomienda es dar de baja. El usuario deja de tener permisos para entrar al sistema, pero sigue existiendo para que se le pueda relacionar esas actividades que ya hizo anteriormente. La parte de requerimientos, recuerden que allá teníamos 9, entonces ya cuando entramos a trabajar, aquí ya surgieron, tenemos 3, 5 y 2 más 7, se definieron por 7 más importantes. La parte de listar factura por cliente, por código, facturas seleccionadas, guardar un conjunto de facturas, listar facturas por periodo de tiempo, imprimir conjunto de facturas. Se quitó uno que decía columnas, ¿no? Habíamos hablado en una primera instancia que íbamos a permitir que de las columnas que se vieran en la lista de facturas se pudieran seleccionar las que no se querían ver. Determinamos, pues, con la investigación que ya fuimos haciendo con la persona que lo usaba, que no era muy relevante esa parte, o sea, que no se iba a utilizar mucho, así es que ese requerimiento se le dio de baja, no se lo va a implementar. La parte de seleccionar ese tipo de facturas se la unificó aquí con la lista de facturas por codificación. En esa misma parte se unió ese otro requerimiento. Ahí está el otro. Y surgieron dos nuevos, que era la parte de manejar usuarios y manejar una nueva sesión del sistema en el usuario. Entonces, ahí surgieron estos dos nuevos requerimientos. Entonces, mira que cuando uno va avanzando en el desarrollo del proyecto, hay que dejar esa cierta flexibilidad para poder adicionar o quitar requerimientos. Nosotros aquí hicimos prácticas ágiles. No podemos decir que hicimos Scrum porque solamente éramos 2 personas. Recuerden que Scrum implica un equipo de trabajo, hay un Scrum Master, hay un Stakeholder, hay un equipo de desarrollo y éramos 2 y no podíamos hacer 2 funciones al mismo tiempo. Entonces hicimos prácticas ágiles, dejamos esa parte de flexibilidad, hablamos con el cliente constantemente, le dijimos, vea, ahí están estos requerimientos, hace falta esto otro, lo autoriza, dijeron sí, modificamos los requerimientos. Entonces al final estos fueron los que se implementaron en este sistema. Requisitos funcionales, o sea, dividimos los requisitos en los que son funcionales y los que son no funcionales. Esto ya lo vamos a ver ahorita más adelante en el siguiente tema que empezamos la próxima semana, que es captura de requerimientos. Entonces, los funcionales, para que se vayan llevando la idea, son aquellos que nos evidencian algún tipo de manejo o uso que va a tener el usuario directamente al sistema. Entonces, por ejemplo, aquí están listar facturas. Entonces, son cosas que se van a utilizar directamente al sistema. Entonces, aquí tenemos como requisitos funcionales, está listar facturas por producto, por cliente, por fecha, por un rango de tiempo mejor, por código, y abrirlas o mostrarlas de forma completa y guardar el archivo comprimido. Y enviar, imprimir un conjunto de facturas completamente seleccionadas a la impresora. Listo.
Esa por la parte de las facturas. Por la parte de administración, pues tocaba administrar usuarios, manejar usuarios, que se pueda crear, modificar, cancelar. Mire, cancelar es dar de baja, consultar un usuario con los tipos de información que se tenía. Y finalmente está manejar sesión de usuario, que se permite el inicio y el cierre de una sesión y el registro del tiempo que estuvo el usuario en el sistema. Entonces, ahí está esta parte. Profe, Dígame. esta parte tiene que coincidir con el modelo relación que usted colocó arriba, que colocó las 4 tablas. No, estos son requerimientos del sistema, ¿sí? Entonces, estos coinciden con estos de aquí. El modelo de requisitos del sistema, que es este es un diagrama UML, es un diagrama de requisitos del sistema. Yo ahorita se los muestro en el Architect. Entonces, estos de acá abajo que están acá coinciden con estos de aquí, ¿sí? Ahí está. El diagrama entidad-relación nos dio información de cómo era, cómo se estaba guardando la información en el sistema, en la base de datos. Ese lo utilizamos más abajo. Ya se los voy a mostrar dónde usamos esa información. ¿Sí? ¿Te queda claro? Estos son los requisitos del sistema, las funciones que tiene que cumplir el sistema. Entonces, esto es lo que a nosotros nos sirve como guía de qué es lo que vamos a hacer. Cada una de esas funciones tiene que tener una trazabilidad. Ya se las voy a mostrar ahorita más adelante. Significa que al final, cuando el sistema esté implementado, cada una de estas cosas son como una lista de chequeo con la cual usted verifica si el sistema hizo lo que queríamos. Entonces, usted se pone este requerimiento, ¿lo cumple el sistema? Sí o no. Entonces, esto da soporte también a la parte de verificación en las pruebas. Entonces, hay validación y verificación. Esto nos sirve para la verificación, para ver si el sistema en verdad hace lo que nosotros queríamos. Porque a veces uno en el camino se puede estar perdiendo. Va ya a análisis, va a diseño, va a codificación y termina con un buen producto, pero que no cumple con esto o se le quedó algo. Entonces, este tipo de cosas nos sirven para eso, para después verificar si se cumplió con todas las funcionalidades que necesitaba el sistema. Eso es lo que se hace en esta parte. ¿Sí te queda un poquito claro o te Sí, confundo? señora. Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, continuamos aquí con esta parte. Viene el caso de uso. Entonces, yo ya tengo el listado de requerimientos. Ahí construimos un modelo de requerimientos de UML. Pasamos al caso de uso. Recuerden que el caso de uso es la forma en la que un usuario utiliza el sistema. Por lo general se puede por cada requerimiento generar un caso de uso, pero a veces es recomendable fusionarlos o incluso salen algunos casos de uso extendidos. Entonces, el caso de uso que nosotros creamos aquí lo dividimos en dos. Déjenme lo hago un poquito más chiquito porque si no, no se mira aquí completo. La parte de facturación y aparte la parte de administración, porque eran dos usuarios diferentes del sistema. Entonces, el facturador era el que podía consultar las facturas. Entonces, con él estaban relacionados estos 4 casos de uso. Mire, allá arriba habían 5 requerimientos, acá hay 4 casos de uso. Entonces, un requerimiento se fusionó con alguno de estos casos de uso. Para saber exactamente cuál es, más abajo hay algo que se llama la matriz de trazabilidad, ya se los voy a mostrar, que hace esa primera verificación de que ningún requerimiento se nos haya quedado sin implementar en algún caso de uso. Por ahora les explico este. Este diagrama de caso de uso nos muestra al actor. ¿Quién es esa persona que va a utilizar en el sistema? En este caso es el actor facturador. Ese actor facturador puede hacer los siguientes usos del sistema. Un caso de uso es la forma en la que lo utiliza. Puede consultar la factura por diferentes criterios, ¿sí? Entonces, ahí está la parte de consultar por cliente, por producto, por fecha. Entonces, mire, todo está unido en esta parte de consultar facturas por criterios. Puede visualizar esas facturas. Entonces, ya que las consulta y se las muestra en una lista, él puede abrirlas para ver cada uno de los detalles de cada una de esas facturas. Caso de uso, visualizar. Puede generar un archivo comprimido de esas facturas. Entonces, ya que todo tengo ese listado, puedo generar un zip. Entonces, lo genera o puede generar un PDF. Genera un archivo comprimido de todas las facturas que ha seleccionado. Puede imprimir las facturas, entonces enviárselas directamente a la impresora
y imprimir todo ese paquete de facturas. Entonces, estos casos de uso son los que puede utilizar este usuario del sistema que se llama facturador. Ahora, ¿por qué dicen estos casos de uso que extienden al otro? ¿Por qué está esta parte de extensión? Resulta que él no puede visualizar una factura si antes no ha consultado facturas. Entonces, para cumplir con este caso de uso, debe haberse hecho este. Entonces, este caso extiende al otro, lo implica. Implica que yo haya hecho este otro caso de uso primero para poder hacer el otro. Lo mismo pasa para generar un archivo comprimido. Primero debe haber consultado ciertas facturas para así ya poder generar ese archivo de esas facturas que consulté. Entonces, este caso de uso también extiende al otro caso de uso. Imprimir facturas, lo mismo. Para poder imprimir un conjunto de facturas, primero debía haberlas consultado. Entonces, este caso de uso extiende. Entonces, es la razón por la que están estas extensiones desde estos 3 casos de uso hasta este otro. ¿Qué puede hacer el sistema? Solo puede entrar, el usuario en el sistema puede entrar y consultarlas y listo. ¿Sí? Solo entró, consultó un listado de facturas, vio lo que tenía que ver y ya terminó su uso en el sistema. Pero si él de pronto necesita llegar a generar un archivo comprimido, entonces tiene que primero llegar a consultarlas y luego generar el archivo comprimido. Eso es más o menos lo que hay que entender, cómo hay que entender que se lee este diagrama de casos de uso. ¿Sí les queda claro ahí esa parte? Profe, yo estoy tratando de entender esta Ajá. parte, cómo es que funciona ese hombrecito. El hombrecito visualiza la factura, Ujú. consulta a ver si hay, y Para poder, ahí la ajá, genera, ahí ya la imprime. si quiere la imprime. O sea, ¿qué significa este caso de uso? Significa que para visualizar tiene que primero consultar facturas. Eso sí tiene que hacer. Pero si quiere las imprime y si no solo las visualizó y ya terminó. ¿Sí? Eso es. O puede que él no quiere visualizarlas, sino imprimirlas nomás. Entonces las consulta y las imprime. De pronto aquí estás confundido en lo siguiente. Consultar facturas mostraba una lista de facturas, ¿sí? Con solo ciertos atributos de esa factura. Las mostraba, ¿listo? Un listado. Visualizar te permitía abrir la factura, verla por completo, toda la factura completa, tal y como se la imprime y se la entrega al cliente cuando compra algo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre visualizar y consultar. Consultar te mostraba un listado de facturas que cumplían con cierto criterio. Digamos, las facturas que estaban entre el 1 de enero hasta el 19 de enero. Entonces te mostraba una lista de las facturas, mostraba código, cliente de la factura y valor total de la factura. Eso mostraba ahí en el listado. Si el facturador quería visualizar una factura, la seleccionaba y le daba a visualizar. Y en una ventana al lado le aparecía la factura tal y como el cliente la vio en el momento en que se la imprimió. Entonces ya mostraba todos los datos de la factura. Mostraba número de factura, nombre del cliente, dirección, teléfono, método de pago, si era de contado, si era crédito, listado de los productos. Entonces así ya miraba cada uno de los listados de los productos, total, observaciones, tal y como se mira una factura cuando usted la imprime. Entonces esa es la diferencia entre visualizar y consultar. Entonces, para visualizar una factura, primero tenía que consultarlas para que después le pudiera dar clic en esa factura y ahí sí ya abrir la otra ventana en la cual la podía ver. Para imprimirlas también tenía que consultarlas para seleccionarlas y decirle al sistema imprímelas y entonces las enviaba a la impresora. Y para generar el archivo comprimido también, ¿sí? Pero entonces este facturador podría entrar, por ejemplo, hoy necesito saber cuántas facturas se generaron en lo que va del mes. Entonces llegaba y consultaba las facturas. Facturas que están entre el 1 de enero y el 19. Y le salía el listado y le salía el total. Entonces decía, bueno, se generaron, por decir, 25 facturas. Listo, ya se fue con el dato. 25 facturas se han generado hasta el momento en el sistema. ¿Ya? Y no hizo nada más. O puede que necesite visualizar una factura. Entonces, él lo llama un vendedor, que era uno de los casos que nosotros nos dimos cuenta. Decía, vea, tengo tal cliente y él dice que no tiene tal factura, que se le perdió. Entonces, él cogía, consultaba las facturas del cliente, TAS, y le salía el listado. Miraba cuál era. Ah, era esta.
la seleccionaba y le decía imprimir. Y entonces la imprimía y se la entregaba al vendedor para que se la llevara al cliente. Esos son el tipo de cosas que podía hacer esta persona facturadora. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Cuando hay una línea directa entre el usuario y el caso de uso, significa que él puede utilizarlo directamente y puede que no utilice los demás casos de uso en un día común y corriente. O puede que llegue y utilice este caso de uso, pero como este dice extiende, significa que para poder utilizarlo tiene que también cumplir con el otro. Esa es la línea de extiende. Entonces, recuerden que cuando veíamos UML decíamos que casos de uso es como una fotografía del sistema, no nos muestra la parte dinámica de cómo lo utiliza, sino, por ejemplo, en este caso, el usuario facturador puede usar el sistema de estas 4 formas, ¿sí? De estas 4 formas distintas puede utilizarlo. Si él va a consultar la factura, lo usa y termina. Pero si él va a visualizar, necesita primero consultar. Y si él va a generar un archivo, necesita primero consultar. Y si él va a imprimir una factura, necesita primero consultar. Eso es lo que dice aquí en este diagrama. Nos da una estática del sistema. Por esto pertenece en UML a los diagramas estáticos que se pueden hacer de un software. ¿Sí te queda claro esa parte? Sí, señora. Sí. Listo. Bueno, entonces por aquí estaban los otros casos de uso que eran de la parte de administración del sistema. Entonces, ¿qué pasaba en la parte de administración? Teníamos un usuario genérico del sistema que podía iniciar sesión. Entonces, no importaba si era el facturador, si era el administrador o si posteriormente se creaban nuevos usuarios, todos tenían que iniciar sesión en el sistema. Entonces, cualquier usuario del sistema iniciaba sesión. Primero que había que tener en cuenta. Ya si era el administrador, entonces el administrador podía gestionar usuarios. Tenía la capacidad dentro de este módulo de administración de poder crear un nuevo usuario, de consultar sus privilegios, consultar cuántas veces ha entrado al sistema, qué días entró al sistema, qué operaciones hizo en el sistema. Entonces, todo eso estaba en gestionar usuario. Era lo que el administrador podía hacer dentro de la gestión de usuarios. Entonces, mire que este es un poquito más simple, tiene menos casos, sencillamente un usuario del sistema, sea facturador, sea administrador, sea otro nuevo usuario que se vaya creando posteriormente, aquí está la flexibilidad del sistema, todo usuario puede iniciar sesión. Si es un administrador, entonces ya el administrador sí ya puede también entrar a gestionar usuarios, crear un usuario, modificarlo, consultarlo, ver los archivos de registro de qué es lo que ha hecho el usuario en el sistema. Eso es lo que podía hacer el administrador. Entonces, este otro caso de uso es un poco más sencillo. Ya si entramos nosotros a nivel de detalle, dentro del caso de uso que era gestionar usuarios, yo puedo mostrar qué implica o qué tipo de funciones puede cumplir el administrador. Entonces, aquí lo tengo al administrador. El administrador podía inactivar un usuario, lo que yo les decía, no es eliminarlo, es sencillamente darlo de baja, que él ya no pueda seguir iniciando sesión a partir de ese momento en el sistema, dejarlo inactivo, pero no lo elimino porque si yo lo elimino, pierdo todo ese registro de lo que él hizo. ¿Sí? Ese registro log del sistema queda sin saber quién fue que lo hizo porque ese usuario ya no existe. Entonces lo que se hace es inactivar usuario. Les entro en detalle aquí porque en muchos sistemas hay ese tipo de cosas en las cuales un objeto puede cambiar de estado. Aquí daba para hacer un diagrama de estado. Un usuario puede estar activo o inactivo. Entonces, dependiendo de eso, va a funcionar de forma distinta en el sistema. Entonces, hay cierto tipo de elementos en muchos software, no solo en usuarios, sino hay otras cosas que pueden inactivarse, ¿sí? Digamos un ejemplo, en el sistema de la universidad, usted también cambia de estado. Usted puede ser un aspirante cuando apenas se inscribe a la universidad, puede pasar a ser un admitido, entonces ya usted ya no es un aspirante, sino que ya aspiró a la universidad y lo admitieron, ya tiene otro privilegio que es poderse matricular. Puede pasar de admitido a usuario matriculado.
Entonces, ya el usuario matriculado tiene otros privilegios, ya puede seleccionar asignaturas, puede asistir a una clase, le pueden registrar notas. Entonces, mire cómo van cambiando de estados. Y después, cuando usted llega y se gradúa, entonces ya pasa a ser egresado, entonces ya tiene otro estado. Entonces, así hay en diferentes sistemas elementos donde las cosas pueden ir cambiando de estado. Eso, si usted lo necesita especificar dentro de su diseño, puede hacerlo a través de un diagrama de estados. Aquí en esta parte, el usuario podía tener dos. O era un usuario activo que podía iniciar sesión en el sistema, o era un usuario inactivo, el cual solamente se le podía buscar información, pero él ya no podía iniciar sesión, ya no podía tener acceso a los privilegios que tuvo cuando estaba activo. Por ejemplo, ya no podía facturar, ya no podía imprimir, ese tipo de cosas ya se le quitaban esos privilegios en el sistema. Entonces, manejo de estados. Aquí en el diagrama de casos de uso, sencillamente estamos diciendo el administrador puede inactivar un usuario. Para poder inactivarlo, mire, aquí está el incluye. Incluye que usted primero lo busque, ¿sí? O sea, primero tenemos que buscar el usuario para poder inactivarlo. El administrador puede ir directamente a buscarlo. Ahí puede ver su información, puede ver esos registros que decíamos de qué hizo en el sistema. Todo eso lo puede ver directamente aquí. El administrador podría crear un nuevo usuario. Entonces, para crear un nuevo usuario estaba incluido el buscar. ¿Por qué? Porque si él le daba a crear un usuario con una identificación, un número de cédula, el sistema primero iba a buscarlo para que no vaya a crear un usuario que ya exista en el sistema. Entonces, por esta razón estaba el crear usuario incluye al buscar para hacer esa validación de que no se vaya a crear, que no nos vaya a quedar un usuario con dos registros en el sistema, para evitar la duplicidad de información. Está haciendo eso. Un grave error que puede tener una base de datos es que te permita duplicidad de información o un sistema, ¿sí? Porque resulta que el computador es tan sencillo que solamente puede haber un registro de algo. Cuando él encuentra duplicidad, el computador se aloca, no sabe qué hacer. Entonces, si por ejemplo un usuario en el sistema inicia sesión y resulta que hay dos registros en la base de datos de dos usuarios con el mismo nombre de usuario y con la misma contraseña, ahí va a ser chispas el computador y no va a saber por dónde coger. Bueno, ¿es este usuario o es el otro? Entonces, la duplicidad en el sistema hay que evitarla desde la programación, desde el diseño. Entonces, mire aquí, para crear un usuario lo busco para evitar ese tipo de duplicidad, que no me vayan a quedar dos registros con el mismo nombre porque ahí se nos genera problemas. Siguiente, modificar usuario. Que si va a modificar un usuario, pues primero tengo que buscar ese usuario, ya debe de existir en el sistema para poder modificarlo. Entonces, aquí están esta otra parte de estos casos de uso en los cuales el administrador podía utilizar el sistema. Creo que alguien quería preguntar algo. No, profe, una preguntita. Sí, dígame. Pues en la parte donde usted dice que pues si un usuario, por así decir, un facturador, se le acaba el contrato y inactivan el usuario, y si aquí al paso de 1 o 2 meses vuelven a contratarlo, ¿cómo se haría ahí? ¿Se le activaría el usuario o qué se haría ahí, profe? De acuerdo como está diseñado en este sistema, tocaría otra vez dar nuevamente crear usuario, ¿sí? Es un nuevo usuario que tiene la misma identificación, corresponde a la misma persona. Más adelante en la base de datos lo vamos a ver. Un usuario está vinculado a la base de datos en la tabla persona, donde tiene una identificación, nombre, dirección, teléfono, bueno, todos los datos que tiene una persona. Pero ya ese usuario que se inactivó no se vuelve a activar, tal y como nosotros lo diseñamos aquí. Puede que usted decida que aquí haya otra función que diga activar usuario. Entonces, coja un usuario que está inactivo y lo active. Pero aquí no, aquí le tocaba crear otro nuevo usuario con otro login, por así decirlo, otro nombre de usuario y otra contraseña, pero que correspondía a la misma persona y que entraba a funcionar desde una fecha posterior. Eso es más o menos aquí como la forma en la que está diseñado este sistema funcionaba así. Pero si usted de pronto requiere en un sistema activar y inactivar usuario, puede hacerse perfectamente. Por ejemplo, volvamos al caso de la universidad.
Puede que usted como estudiante vaya y diga, voy a hacer una reserva de cupo, me voy a retirar durante algún tiempo. Y eso se puede. Entonces, usted queda inactivo. Cuando usted vuelve a la universidad y hace un reingreso, entonces vuelven a activarlo. Es el mismo estudiante con el mismo código. Allá, no, allá en la universidad no es nombre de usuario, sino código. El código es el que lo identifica al estudiante como un usuario del sistema. Entonces, con código, usted vuelve a activarse dentro de la universidad, vuelve a tener la forma de matricular, de ver asignaturas, de recibir notas, todo lo demás. ¿Qué puede pasar también en la universidad? Puede que usted se retire de esta carrera y entre a otra. Entonces, ahí sería más o menos este caso de aquí. En la carrera en la que usted estaba lo inactivan, ese código termina allí porque usted se retira de la carrera. Al ingresar a otra, le vuelven a crear otro usuario, le dan un nuevo código. Si usted ingresa a otra carrera, le dan un código distinto y usted sigue trabajando o sigue entrando al sistema como un nuevo usuario con otro código. Eh, Ahí en esa parte de la nueva creación de un nuevo código, la persona sigue vinculada con su número de identificación, ¿sí? Sigue siendo la misma persona con la misma cédula, porque no es que se va a cambiar de cédula, pero cambia de código, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo nosotros queremos que funcione, recuerden que esto lo diseñamos nosotros. Nosotros entendemos el problema y decimos, bueno, aquí tal vez sea más práctico utilizar la parte de inactivar y que vuelva a crear un usuario. O no, puede que aquí se necesite que un usuario que se inactiva durante algún tiempo pueda volver y se vuelva a activar. Entonces, eso depende del sistema que ustedes estén diseñando. O sea, todo esto aquí, todo este diseño es precisamente para pensar en eso. ¿Será que se puede solo crear o se inactiva, se vuelve a activar? Por eso nos sirve esta parte del diseño, para pensar de una forma más macro, más arriba las cosas antes de entrar en detalle. Ustedes se imaginan en la parte de codificación, hago toda la parte de inactivar usuario, de crear un nuevo usuario y después me doy cuenta, uy, no, tal vez sí toca activar. Otra vez a borrar código y a volver a construir, es mucho trabajo. Entonces, por eso es que el diseño es importante, porque yo en este momento sencillamente cojo este globito y lo borro, o si necesito otro, pongo otro o arrastro en Architect o en Dia o en el que sea, otro caso de uso y lo pongo y coloco una flecha y eso es todo. En este momento, como es diseño, solamente estoy arrastrando gráficos, es más sencillo. Si usted se da cuenta que le falta algo ya en codificación o lo que es peor en pruebas o implementación, eso ya va a ser mucho más trabajo. Entonces, por eso es que se recomienda hacer software en estos pasos, para que usted tome ese tipo de decisiones en este momento, donde borrar un caso de uso no es tan trágico como borrar toda la codificación de un programa que a usted le costó 15 días o un mes en hacer, ¿sí? Ese es ahí donde se ve la utilidad. ¿Sí te queda más o menos claro ahí esa parte aquí en la creación y la inactivación de los usuarios? Sí, profe. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta aquí en esta parte? Profe, yo lo que sí estoy mirando es que en buscar los requerimientos, los requisitos, creo que la mayoría del tiempo se ve en eso, en esa parte. Sí, o sea, más que tiempo, hay que prestarle mucha atención a ese punto, ¿sí? Hay que prestarle mucha atención a este punto de capturar los requisitos, de entender el sistema, de diseñarlo. Porque ya que usted lo entienda bien y lo tenga bien diseñado, ya pasar de aquí a codificación ya le queda sencillo. Y cuando usted le entrega al cliente, usted ya va seguro y va tranquilo de que hizo lo que él necesitaba. Entonces, sí requiere de mucha atención. Puede que no sea, no tanto tiempo, no, porque hacer estos diseños, yo les mostré el otro día en día, o sea, arrastrar, poner globitos, eso no tiene ciencia. Más ciencia tiene es que usted en su cabecita, por eso les digo, su cabeza es su herramienta principal. Visualice qué es lo que necesita, cuáles son los casos de uso que yo necesito en el sistema, qué será lo que el administrador necesita hacer, qué es lo que no debe hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que él no puede hacer? Entonces, entender esa parte es como lo que requiere más atención.
Ya una vez arrastrar globitos y poner esto, eso no requiere mucho tiempo. Uno hace un diagrama de esto en 15 minutos. Eso ahí no se demora mucho. Pero ya usted tiene que tenerlo visualizado en la cabeza qué es lo que va a hacer. Cuáles son los casos de uso, cuáles son los usuarios, todo lo demás. Bueno, trazabilidad. Entonces, aquí es donde uno empieza a hacer esa validación, que no se me hayan quedado cosas en el camino. Entonces, yo al principio definí un listado de requerimientos, luego yo vine acá, hice mi diseño y creé una parte de casos de uso, pero entonces yo tengo que verificar que no se me haya quedado ningún requerimiento sin implementar en algún caso de uso. Entonces, por eso se hace este modelo de trazabilidad. Espérenme, les hago otra vez chiquito en el sistema para que lo vean en toda la pantalla. El modelo de trazabilidad es de esos tipos de extensión que tiene UML. Aquí estoy fusionando casos de uso con requerimientos. Si estamos trabajando en una herramienta como DIA, es posible que este modelo de trazabilidad quede un poco más complejo, porque entonces usted tiene que tener en lista, si yo lo hiciera en DIA, me tocaría la lista de requerimientos y casos de uso. Este requerimiento, sí, está con este caso de uso, hago la linecita, ¿ya? Este otro requerimiento, está con este caso de uso, entonces hay que hacer una verificación manual. En Architect, por ejemplo, cuando uno crea un caso de uso, le abre una ventana y ahí en la ventana usted puede decir, este caso de uso corresponde a este requerimiento. Y él ya lo deja enlazado. En el momento en el que usted arrastra el caso de uso y uno arrastra el requerimiento, él de una le pone la línea, ¿sí? Automáticamente dice, estas dos cosas están relacionadas. Yo sé que eso está relacionado en el sistema y ¡fum! Muestra la línea. Entonces, esas son las ventajas que tiene una herramienta más elaborada. Desventaja, pues es pagada, ¿sí? Entonces te da más, pero también te cobra más. Esa es la desventaja. Si no, se hace manual, como les digo. Cojo el listado de requerimientos y lo verifico. Cada uno de los requerimientos tiene que estar enlazado con un caso de uso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el caso de consultar facturas por criterio implementa los requerimientos de listar facturas por producto, listar facturas por periodo de tiempo, listar facturas por cliente, listar facturas por código. Estos 3 requerimientos los cumple este caso de uso. Y entonces yo verifico, listo. Si yo de pronto aquí tengo un requerimiento que ningún caso de uso lo está implementando, entonces significa que se me quedó en el camino. Tengo que regresarme a los casos de uso y tengo que buscar un caso de uso o crear un nuevo caso de uso que implemente ese requerimiento. Entonces, esta es la primera línea de verificación en la que uno hace, no se me quedó nada en el camino, no me olvidé a nadie en el paseo. No sé si ustedes alguna vez les han pasado que si iba uno de excursión a los paseos en el colegio y entonces la profesora cogía la lista y llamaba a todos para ver que no se le haya quedado nadie. Entonces, algo así es lo que se hace aquí. Se hace como un llamado a lista para ver que todos los requerimientos estén implementados en algún caso de uso. Entonces, eso es lo que nos permite la parte de trazabilidad. Entonces, esto también se puede hacer de otra forma. Se hace con este diagrama de trazabilidad o se puede hacer a través de esta matriz. Esta matriz también la permite Architect, ¿sí? Entonces, como uno ya enlaza, como les digo, los casos de uso en el momento en el que los crea con los requerimientos, entonces uno puede generar esta matriz de trazabilidad, donde aquí nos muestra cada uno de los casos de uso y en esta parte nos muestra cada uno de los requisitos y cómo están relacionados. Entonces aquí mira, con la flechita dice visualizar factura está relacionado con abrir facturas seleccionadas. Entonces uno lo puede ver o con el diagrama o con la matriz. Con cualquiera de los dos se puede generar la parte de trazabilidad. Eso se llama trazabilidad. Ver que todos los requisitos estén implementados en por lo menos un caso de uso y que todo caso de uso esté implementando un requerimiento. A veces ocurre lo contrario. Hay unos casos de uso que salieron por ahí y ningún requerimiento lo está soportando. Entonces significa que nos faltó algo en la parte de requerimientos y hay que complementar. ¿Alguna pregunta de aquí de esta parte de la matriz de trazabilidad?
de alguna manera creo que ya, no, yo ya como que esa matriz la he visto en otro programa, no sé, no me acuerdo. Claro, lo que, en este momento lo que nos sirve la matriz de trazabilidad es verificar eso. Estamos verificando que todo requerimiento esté implementado en algún caso de uso. Se utiliza en muchas matrices de trazabilidad, es un concepto que se usa en varios ámbitos, o sea, lo pudiste haber visto en otra cosa. Lo que nos muestra la matriz de trazabilidad es ver que algo tenga su seguimiento, que algo se haya seguido implementando. Eso es lo que hace la matriz. Entonces, también lo pudieron haber visto en otro contexto. Se los usa, aquí lo estamos usando para eso, para ver que todo requerimiento tenga un caso de uso y que todo caso de uso tenga por lo menos un requerimiento que lo soporte. Pero sí es un concepto que se maneja en diferentes contextos. Bueno, aquí está la parte de estimación. Architect tiene un soporte a estimación, ¿sí? Yo hice esto ya hace varios años, yo estuve verificando la fecha exacta, ya tiene varios años esta parte, este sistema. En ese tiempo teníamos una licencia de Architect y él tenía un pequeño módulo que le permitía a uno hacer estimación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno define, ya definiendo casos de uso, entonces uno puede entrar y requerimientos, entra a darle a cada uno de ellos un peso, ¿sí? Entonces aquí tiene este listado, por ejemplo, distribución del sistema, cuánto usted considera que tiene de peso, ¿sí? En este caso decíamos vale 2 el peso del sistema, pero no le pusimos valor, ¿sí? Porque solamente era llegar a instalarlo en un equipo y nada más, pare de contar. Si de pronto usted tiene que instalarlo en varios dispositivos, tiene que hacer una conexión de red, entonces usted aquí ya le pone un valor más alto. Así manejaba esta parte de estimación. Responsabilidad al momento de la ejecución, entonces qué peso tiene, qué valor. Hacía cada uno de los elementos de este listado, uno le podía dar peso y le podía dar valor. Y de acuerdo a esta parte de lo que uno ingresaba, pasaba a esta otra ventana donde decía análisis de ambiente para el problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto le va a costar a usted, por ejemplo, hacer esos diagramas de casos de uso, de diseño, de análisis, todo dentro de la herramienta? Entonces, tal peso, tal valor. La experiencia que usted ha adquirido para la aplicación, tal peso. Motivación, mire, todo, tiene toda una serie de ítems donde uno iba poniendo cada uno de los elementos. Dificultad para la programación, peso, valor. Listo. Todo eso se colocaba. Tasa de horas predeterminada. Entonces, más o menos, ¿cuántas horas? Configuración de la tasa de horas predeterminada para la estimación del esfuerzo del proyecto por cada caso de uso. Entonces, nosotros determinamos, uno le da el tiempo, cuántas horas va a implicar un caso de uso en promedio, nosotros le pusimos 5, y cuál es el índice por hora, el esfuerzo que implica cada una de esas horas, 20. Entonces, eso lo determina cada persona. Con esta información que uno le ingresa a esa herramienta de estimación que tiene Architect, él hace unos cálculos matemáticos, esto está soportado, hay toda una teoría sobre estimación. Estas fórmulas que ustedes ven aquí, todo esto está soportado en esa teoría. Si ustedes quieren buscar esa parte, se llama estimación de proyectos de software y les aparecen y esto tiene todo un fundamento matemático. Él genera automáticamente todos esos cálculos, ¿sí? Entonces da, por ejemplo, por cada uno de los paquetes por administración que se llama gestionar usuarios, ese tipo de caso de uso, él considera que tiene una complejidad de 10 por la cantidad de casos de uso que está inmerso. Recuerden que ahí gestionar usuario tenía 4 casos de uso. Él de acuerdo a esa información, lo coloca. ¿En qué fase? Nosotros íbamos a entregar en una sola interacción. Si usted fuera a entregar en varias interacciones, entonces aquí tendría en la fase 1 se hacen estos, en la fase 2 se hacen estos otros casos de uso, entonces eso se puede terminar aquí. Coloca puntos, entonces asigna puntos por complejidad. En este caso él entendió que era de una complejidad de 40, de acuerdo a la información que ingresamos. Horas promedio dice, sencillas, casos de usos fáciles habrían
14, medios de complejidad medias 24 y de complejidad alta 43. Entonces, todo eso en horas promedio por caso de uso. Luego da la estimación, puntos de caso de uso, entonces multiplica todas estas ecuaciones que él está tomando en cuenta y al final da un costo en dólares. Entonces, determinó que tenía 115 horas de trabajo y un costo de $2.300. Si multiplicamos eso por lo que vale $1 actualmente en el sistema, estamos hablando como de actualmente ahorita en el mercado, cerca de 10 millones de pesos consideraba esta herramienta que costaba el software y que tomaría 115 horas de trabajo, ¿sí? Si las dividimos las 115 horas por 8 horas que dura nuestra jornada laboral aquí en Colombia, nos da 115 dividido por 8, significa que implicaría 14 días, dividido entre 5 días, da un total de 2.8 semanas, o sea, aproximadamente para hacerlo en 3 semanas. Es lo que le daba al arquitecto en el paso de estimación. Entonces, es una guía, ¿no? Recuerden que esta herramienta está construida en Estados Unidos. Puede que en Estados Unidos no le paguen 10 millones de pesos, pero vivimos en Colombia y entonces también el mercado limita el costo, ¿no? Entonces aquí hay gente que hace software por muy bajo precio, entonces no nos podemos dar el lujo de comprar 10 millones de pesos por una herramienta como esta porque no nos la pagan, ¿sí? Entonces, es más o menos como una guía con la cual usted se puede tomar el trabajo. Si usted hace este proceso de estimación durante varios trabajos, entonces puede que usted vaya como refinando la estimación con la cual se puede hacer estos puntos. Pero, profe, Herramientas, sí, dígame. pero la verdad es que yo le hago caso a la herramienta. Y la herramienta dice esa plata es. Yo cobro, diga. Sí. Sí, eso más o menos es lo que se debería cobrar. O sea, si nos vamos y si nos estandarizáramos con lo que cobra un ingeniero en cualquier parte del mundo, deberíamos cobrar eso por un sistema así. Y si todos los ingenieros de aquí de Colombia nos pusiéramos un poquito serios y dejáramos de tirarnos unos a otros, deberíamos cobrar eso, porque construir software es algo que no hace cualquiera, implica un esfuerzo grande, ¿sí? Y la gente cobra aquí muy barato. Entonces, por eso la gente allá afuera, los que no manejan software, creen que esto es fácil, que eso se hace rápido y que eso no debería pagarse muy caro. Pero es algo que nosotros mismos, entre todos los ingenieros, hemos hecho como por tratar de no perder el trabajito, entonces le cobramos más baratico y entonces eso hace que a nivel general los softwares se estén cobrando muy baratos. ¿Qué solución había? Porque había muchas empresas que no podían tener acceso a ese tipo de software porque eran muy costosos. Entonces, la solución que se hizo a nivel mundial, esa tendencia que hay ahora, es de no cobrar por software, sino por servicio. Haga de cuenta que es como un alquiler, ¿sí? Yo le alquilo mi software durante un mes y le cobro tanto por el alquiler. Y si se acaba el mes y usted ya no lo quiere seguir utilizando, listo, yo me lo llevo y se lo alquilo a otra persona. Y puedo tenerlo alquilado a 5 al mismo tiempo. Entonces, es la forma en la cual se trató de compensar ese hecho de que el software es costoso y que hacer software a la medida es mucho más costoso. Si usted, por ejemplo, usted va a pedir una cama que se hace a nivel industrial, o sea que hay muchas camas iguales. Entonces, esa cama va a ser mucho más barata. Si usted va a donde un carpintero y le dice, hágame una cama de esta forma, con estas dimensiones, con estas características, pues te va a salir más caro. Entonces, lo mismo pasa aquí en software. Si es un software a la medida, entonces un software a la medida es costoso. Pero si es un software que yo puedo utilizarlo aquí, después prestarlo allá y luego utilizarlo más allá y usarlo en diferentes partes, pues puedo mermar el precio. Entonces, esa es la tendencia que hay ahorita de no cobrar software por hacerlo y entregárselo al cliente por exclusivo, sino cobrar software por servicio, se llama. Aquí no es como Profe, un servicio. Ujú. Sí, dime. entonces en ese caso sí toca hacer lo que hace Byron.
colocarle un temporizador por si no le quieren pagar toda su plata, de una vez no le funciona más el programa. Sí. O lo que hacen, lo que están haciendo muchas empresas es que el servicio está en un servidor externo, en un servidor en línea, ¿sí? En la nube. Entonces, el cliente le dan un usuario y una contraseña, un acceso a utilizar el servicio durante ese tiempo. Cuando a usted se le termina, le inactivan el usuario, así como dice aquí, inactiva usuario y ¡pum! Usted ya no puede acceder. Cuando le da usuario y contraseña le aparece, no, ya no tiene acceso, ya se terminó el término. Si quiere usted, vuelva a hacer el servicio. Algo así, no sé si alguno de ustedes ha contratado DirecTV prepago, algo así parecido al prepago. Se te acabó el servicio, ya no te pasan más, ya no puedes acceder de nuevo al servicio. Eso es Pero más. para trabajar, profe, con ese sistema toca que pagar unas megas y ahí está para pagar eso. Los servidores en línea no son tan costosos, ¿no? Hay unos servidores en línea que uno puede contratar por uso, ¿sí? Entonces te cobran, digamos, como unos 10 o 5 dólares cada vez que alguien lo utilice. Una forma de uso. Eso también tiene toda su ciencia de contratar servidores en línea. O hay otros que si tú te sirves y es muy utilizado, entonces los contratas por tiempo. Por ejemplo, contrátame este servidor durante un mes. Entonces te lo contratan. No es costoso. Antes era costoso. Ahora han bajado mucho porque como la tendencia es esta de contratar por servicio, entonces ese tipo de empresas han ampliado su capacidad de servidores y ofrecen ese servicio a más bajo precio. La competencia siempre hay. Amazon es una de las que ofrece ese servicio. Google tiene ese servicio. O sea, hay varias empresas que te sirven ese tipo de contratación. Uno cree que es costoso, pero uno va a preguntar y no es tan costoso. La verdad es que no lo es ya. Ha bajado bastante. Listo. Bueno, aquí está esta parte de estimación, la tiene la herramienta Architect, no se la vayan a pedir a día, no la tiene, pero si ustedes buscan en internet también hay unas herramientas gratuitas que te ayudan a hacer estos cálculos de estas variables. Obviamente hay que entender qué es lo que dice todo esto y usted de todas maneras va a tener que tener la experiencia de decir esta parte de acá. ¿Cuánto dura un caso de uso? Y qué complejidad va a tener cada hora que le dediques a ese caso de uso. Entonces, esto de acá, el sistema calcula de acuerdo a estos valores que uno ingresa, ¿no? Estos son cosas que uno tiene que definir. Entonces, si uno define mal eso, pues las fórmulas de acá abajo tampoco van a dar. ¿Cómo se adquiere eso? Con la experiencia, ¿no? Cada uno, la experiencia, hay unas herramientas, se me escapa el nombre. Alguna vez utilizamos una herramienta que a medida que uno abría el lenguaje de programación y se sentaba a programar, él le iba contando el tiempo. Entonces, así uno más o menos podía contar cuánto se demoraba haciendo una funcionalidad. Y incluso tenía un plan de uso, entonces él le ponía, por ejemplo, unas funcionalidades, haga esta funcionalidad y contamos el tiempo. Y al final le calculaba a uno cuánto tiempo se demoraba por complejidad de funcionalidad. Herramientas hay las que quiera. Lo que toca es sentarse a buscarlas. Unas son pagadas, otras son gratuitas, pero uno puede hacer esta parte de estimación, de lograr estimar exactamente cuánto le puede costar y cuánto tiempo se puede demorar uno en hacer un proyecto, algo así como este. Tres semanas era lo que se demoraba el proyecto dedicándose por completo a él. Como nosotros teníamos otras actividades, otros proyectos, nosotros sí nos demoramos de 2 a 3 meses, como les decía, porque teníamos que alternarnos con otras cosas que hacíamos. Bueno, ya pasado esto, uno aquí en este punto va donde el cliente le dice, vea, este es el diseño que uno tiene. ¿Sí? Este es el diseño de casos de uso que yo hice, los requerimientos que detecté, ya hice mi estimación, vale tanto, me demoró tanto. Ahí en ese punto, o por lo menos nosotros lo hacemos contrato o no hacemos contrato, ¿sí? Entonces, alguna vez se nos ofreció trabajar con otra persona de afuera y entonces dijo, y vamos a hacer todo este trabajo gratis y de pronto ni siquiera nos contrata. Pues lo que pasa es que si uno no arriesga un huevo, no saca un pollo, como dicen normalmente. Entonces, para decirle al cliente y para motivarlo para que te contrate, pues hay que mostrarle algo, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros hacemos hasta aquí, hasta esta parte y vamos con el cliente. Si ya nos dice sí,
Si hacemos la contratación, está bien lo que van a hacer, está bien el costo, está bien el tiempo que se van a demorar, entonces ya arrancamos de aquí para abajo. Y si no llegamos hasta aquí por lo bueno, mucho gusto, ya saben, nosotros trabajamos en esto, si nos necesita o si se anima, después nos llama, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Eso ya es decisión de cada profesional. Hay gente que, como le digo, una vez estuvimos con alguien trabajando, dijo que no se iba a sentar a hacer todo esto si no le iban a pagar nada, ¿sí? Entonces le dijimos, bueno, entonces lo hacemos nosotros, ¿sí? Algo así hicimos nosotros en esa oportunidad. Hay gente así. Eso ahí ya depende de cada uno cómo trabaja. Nosotros lo usamos como un gancho, ¿sí? Ya tenemos algo que mostrarle, ya entonces el usuario dice, uy, sí, va a hacer todo eso, sí, nos demoramos tanto, cuesta tanto, sí o no. Si decía que no, no pasaba nada. Y si decía que sí, pues ya se hacía un contrato y ya seguíamos, ya proseguíamos con lo demás. Ahí de pronto si ustedes quieren seguir esa modalidad o la otra. Entonces, como ya nos dijeron que sí, ya arrancamos con esto. Modelo de actividades, modelo de consultante, facturación. Entonces recuerden que el de arriba, el caso de uso, nos entrega una visión estática del sistema. Este de actividades sí ya nos entrega como algo un poquito más dinámico. ¿Cómo se hace? Entonces, mire, consulta de una factura. Viene el facturador, él es este cuadro de acá, todo este cuadro hacia abajo, esta columna, por así decirlo, todo lo que está aquí es lo que el facturador hace, y acá está el sistema. Si es un sistema más complejo, puede tener que esté dividido en módulos o esté dividido en partes, entonces uno aquí utiliza diferentes columnas para esas partes del sistema. Este era sencillo, solamente tengo al facturador y lo que el sistema hará. Inicia, se parece al diagrama de casos de uso. Facturador, inicio. Especifica los criterios de búsqueda. Recuerden que si vamos a la parte del caso de uso, decíamos que él podía especificar un criterio de búsqueda, podía buscar facturas por un criterio y iniciar la búsqueda, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el facturador aquí en esta parte. Especifica ese criterio por el cual va a buscar la factura, inicia. Cuando él le da inicio, entonces sí ya viene el sistema acá y realiza la búsqueda. Hace una decisión. Encontré registros o encontré facturas en este caso que coinciden con ese criterio que me está especificando el facturador en este momento. Si coincidía, entonces él mostraba la información de los registros, mostraba esa lista que les decía yo con esos atributos, solamente decía código, cliente, fecha de la factura y valor total. Era lo que decían, eran las columnas que tenía en ese momento la lista y mostraba el listado. Si decía que no, entonces él mostraba un mensaje de que no hay registros con esos criterios en el sistema y volvía a dejar libre al facturador de que modificar esos criterios de búsqueda para volver a crearlo. Y ahí terminaba este caso de uso o este de consultar facturas por criterio. Entonces, mire, por cada caso de uso, yo puedo crear un diagrama de actividades en el cual puedo mostrar dinámicamente cómo interactúa el usuario con el sistema. Eso es lo que nosotros hicimos aquí en esta parte. El módulo de administración. Entonces, ya en la parte de administración, no, este aquí está mal el título, porque este es el de generar archivos comprimidos. Este es generar archivos comprimidos. Es el mismo del de arriba. Entonces, en este, cuando se generaba un archivo comprimido, lo primero que había que tener es que ya se había hecho el caso de uso que ya mostramos anteriormente. Luego él entraba a seleccionar las facturas que se habían encontrado, ¿sí? Seleccionaba cada una de esas facturas y iniciaba la generación del archivo comprimido. Ya le daba al sistema inicio. El sistema cogía y solicitaba la ubicación y nombre del archivo. Necesita eso. ¿Dónde va a guardar ese archivo que va a comprimir de las facturas? Le volvía a entregar al facturador. El facturador ingresaba la ubicación y su nombre. Confirmaba que iba a generar el archivo y entonces aquí el sistema hacía una validación. Los datos eran correctos porque a veces la gente coloca nombres en los archivos que no corresponden, entonces hay que mostrar un mensaje de datos incorrectos y volver a solicitar la ubicación y el nombre del archivo. Si los datos eran correctos, entonces él generaba el archivo
y mostraba un mensaje de que el archivo se había generado al facturador y terminaba este caso de uso de generar archivo comprimido. Entonces, mire que el diagrama de actividades ya nos permite ver una visión, una forma de ver el sistema de algo más dinámico, cómo interactúa el usuario directamente con cada uno de los casos de uso. Aquí no tenemos más. Bueno, yo veo aquí en el arquitecto a ver si hay otros. Los prototipos del sistema. Architect tiene la forma de generar este tipo de prototipos. Son ventanitas que salen, pero si tú le das clic a algún botoncito no te hacen nada. Pero tú ya puedes ver la ventana, puedes moverla. Entonces uno puede llegar a donde el cliente y mostrársela. Mire, así van a quedar las ventanas. Usted las va a poder hacer estas cosas. Va a ver esta lista, va a ver estos botones. Entonces ya ahí es donde el cliente, sobre todo los que no tienen nada que ver con sistema, dicen, ah, sí, eso es lo que yo quería. O ahí te dicen, ah, no, tal vez no, así no me gusta o esos colores no me gustan, o tiene muchos botones, o me falta tal cosa. Entonces, este tipo de prototipos de interfaz de usuario son muy buenos, a mí me han servido mucho. Aquí es cuando la gente en verdad siente, porque uno a veces le muestra el UML y como que dicen sí, pero parece, le queda a uno la sensación de como que no le entienden qué es lo que uno va a hacer. Cuando uno les muestra ese tipo de cosas, sí ya como que lo ven, como que se entusiasman. Entonces, aquí están los prototipos de interfaz de usuario. Así va a quedar la ventanita de iniciar sesión. Pues no quedó completamente así, pero más o menos a ese estilo. La de gestionar usuarios. Entonces, ya una vez iniciaba sesión, si era un administrador, le iba a mostrar esta ventana que era gestionar usuarios. Aquí iba a estar el listado de los usuarios, ¿sí? Podía tener un botón para editar. Si le daba a editar, le habilitaba estas casillas donde podía colocar nombre, apellido, el rol que iba a cumplir, nombre de usuario, clave, estado, si estaba activo, aquí se podía inactivar un usuario. Con este botón se podía dar adicionar o se podía dar modificar. Entonces, esta era más o menos la ventanita para gestionar usuarios. Acá abajo, si era un facturador, entonces de esta ventana de inicio de sesión iba a pasar aquí, a esta ventana que era consultar facturas. Entonces, aquí estaba un combo donde iba a desplegar los productos activos en el sistema, ¿sí? Porque ellos tenían productos que podían inactivar, eso lo hacía el otro sistema, podían inactivar un producto para decir que ya no lo estaban vendiendo a otro. Entonces, aquí en este combo se podía seleccionar un producto activo en el sistema, un cliente, entonces aquí en este combo íbamos a mostrar el listado de clientes activos. Código de la factura, sí vamos a utilizar una caja de texto para que digitaran el código nada más. Periodo, entonces íbamos a utilizar dos cajitas que iban vinculados. Estos se llaman un gadget, se llaman en algunos lenguajes de programación. Son unas clasecitas que uno las utiliza. Este le muestra a uno, no sé, ustedes debieron haber llenado en algún formulario. Uno le da clic en estos botoncitos y le sale el calendario. Y entonces uno puede seleccionar año, día, mes. Entonces, esos son paquetes que ya vienen preestablecidos que uno puede llamarlos y usarlos. Entonces, íbamos a utilizar esos para definir el periodo de tiempo desde cuándo hasta cuándo. Ya que seleccionara un criterio de búsqueda o varios, podía darle en el botón buscar y entonces él le mostraba aquí abajito en una lista todos los listados de la factura. Miren, entonces estaba código, fecha, nombre del cliente y el total, el valor total de la factura, ¿sí? Y entonces aquí le mostraba el listado. Aquí estaban estos botones, estas casillitas de chequeo con las cuales él podía seleccionar. Con el chequeo de arriba seleccionaba todas las que estaban en la lista. O si no, él podía seleccionar unas específicas. Ya que las tenía seleccionadas, él podía dar visualizar. Visualizar daba pie a esta otra, donde mostraba las facturas, ¿sí? Entonces, si yo seleccioné varias, entonces aquí me decía cuántas facturas, seleccionaste 10, por ejemplo, aquí estaba en este ejemplo. Entonces, esta es la primera factura de las 10 que seleccionaste. Habían unos botones de navegación con los cuales uno podía ir a la anterior o a la siguiente y iba mostrando los valores de cada una de las facturas. Código de factura, fecha, cliente, forma de pago, fecha de vencimiento, el vendedor, el listado de los productos. De cada producto mostraba cantidad, producto, presentación, valor unitario, valor total y el valor total de la factura.
Entonces, mire que visualizar es distinto a consultar factura. Consultar me daba un listado solo con estos datos de la factura y visualizar si ya me mostraba todo el paquete. Cada una de las facturas, toda la información que tenía. Denme un minutico que se me va a apagar el equipo. Se acabó la batería. Listo. Ese por la parte de visualizar. Si de pronto de aquí le daba guardar archivo, que era generar ese archivo comprimido, entonces sacaba el típico combo que le muestra a uno como el explorador de Windows, donde quieres guardarlo, captura el nombre de archivo y da una extensión sugerida. Este para generar archivo. Si de pronto le daba a imprimir, entonces ya se mostraba directamente el combo de la impresora, donde seleccionas qué impresora, das algunas características específicas y le das imprimir y la tenía que enviar directamente a la impresora. Entonces, estas interfaces de usuario ya le dejan como a la persona como más claro la idea de cómo va a ser el sistema. Eso está hecho en un generador de prototipos de interfaz de usuario. Si le daba clic al botón adicional, esto no funcionaba, es como un dibujo nada más. Pero tiene la ventaja de que es muy rápidos para hacer. Usted arrastra cosas y pone muy rapidísimo. Algo otro que sirve, por ejemplo, NetBeans para Java, también tiene la forma de generar formas y uno arrastra. Entonces, ese también sirve para hacer este tipo de cosas. Y uno genera ventanitas que la gente ya puede ver. Entonces, le lleva al equipo y le dice, vea, así va a quedar la ventana. Entonces, uno ya ve que la gente como que dice por fin, ahora sí ya le entiendo de qué es que está hablando esta gente. Esto sirve mucho. A mí me ha servido mucho. Mire, aquí está cada una de ellas un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Vamos bajando, yo les expliqué esto. Lo de gestión de usuarios, lo de inicio de sesión. Y aquí están los prototipos. Listo. Ahora sí, ya que se tiene eso y entonces la gente dice, sí, así me gusta, entonces ahora sí ya vamos. Mire, aquí es donde utilizamos, otra vez retomamos eso que hicimos en el dominio. Las clases, estas ya son las clases de nuestro sistema, se basan en las clases que estaban hechas en el otro sistema. Si no hubiera habido un sistema de soporte, usted en este momento pues se sienta a definir cuáles son las clases del sistema. Aclaración, este sistema lo hicimos en Java basado en programación orientada a objetos. Por eso el diagrama de clases era como el que nos quedaba más simple para hacer nuestro diseño de las clases que lo iban a conformar. Si usted va a programar en otro paradigma de programación o va a programar en un lenguaje que no soporta clases, pues es probablemente que este tipo de diagramas no le sirvan y usted tenga que optar por otro diagrama. Como era Java y era programación orientada a objetos, las clases bienvenidas son. Entonces, aquí están determinadas las clases, nombre de clases, a qué paquete pertenecen. Aquí ya estamos hablando de paquetes. Entonces, dentro de la codificación íbamos a crear un paquete que se llama facturación y en facturación iban a estar estas clases de estructura. Clase factura, clase cliente, clase producto, clase factura producto. Si ustedes han manejado NetBeans o Eclipse, él le maneja el concepto de un proyecto y dentro de los proyectos uno puede crear paquetes y dentro de los paquetes puede usted organizar clases. Entonces, eso es más o menos lo que estamos definiendo aquí. Aún estamos en diseño, pero ya estamos definiendo cómo van a quedar estructurado dentro del proyecto los paquetes y organizadas las clases que van a pertenecer a él. Módulo de administración, qué clases se iban a manejar, usuario y sesión. Estas son las clases que nosotros íbamos a construir, ¿no? Porque en Java uno puede utilizar otras clases, como por ejemplo, string es una clase en Java, pero uno aquí define solamente las clases más relevantes, las que uno va a definir. Nosotros diseñamos esto basado en patrones, ¿sí? Hay en software,
en ingeniería de software algo que se llaman patrones de programación. Entonces, los patrones son eso que te ayudan a que los usuarios no iniciados, como dicen en algunas partes, en alguna literatura, los no iniciados en toda esta parte de programación y que no le hacen mucho a esto de manejar programas, pueden de forma intuitiva encontrar las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Word siguen un patrón, el menú archivos, si usted abre Word, si usted abre otro tipo de programas, siempre tienen un menú archivo y es el primero. Esos son patrones. ¿Sí? Entonces, existen unos patrones preestablecidos que uno puede estudiarlos y puede implementarlos. Aquí hay uno que se llama el patrón observer, nosotros lo utilizamos. Significa que hay una clase que está constantemente pendiente de lo que ocurre en las otras. Entonces, todas las otras clases van entregando la información a esta clase de observador. Esto sirve para la parte de crear archivos log, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si algún objeto se modifica, entonces aquí se guarda la información dentro de ese patrón. Era para la parte de manejar eso de administración. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos, aquí están las clases que ya habíamos visto anteriormente, las de estructura. Por ejemplo, la de cliente. Entonces, iba a estar en el paquete facturación y se va a llamar cliente y va a tener estos atributos. Tenemos unas clases también que se llaman gestores. Las gestores hacen procedimientos, entonces ellos son los que tienen los métodos. Y hay otras clases que son las interfaces. Entonces nosotros también aquí estamos utilizando un patrón que es estructura, gestor, interfaz, ¿sí? Tenemos de forma independiente una clase para que se encargue solo de guardar la estructura de datos. Tenemos otra clase independiente que se encarga solamente de gestionar, de hacer los procesos. Esos se llaman gestores. Y otras clases independientes que solo son interfaces de usuario. Entonces, están divididas en tres. Entonces, por ejemplo, a este lado izquierdo tenemos las clases de estructura. Nos guardan datos, información. Cliente va a tener dirección, nombre, teléfono, identificación. Factura va a tener cliente, que va a ser un objeto de la clase cliente. Va a tener un código de factura, que va a ser un campo de tipo string. Va a tener una fecha de tipo fecha, fecha de vencimiento, forma de pago y un listado, que es un vector, mire, un array list de facturas con productos. Entonces, este es un vector de esta otra clase que se llama factura producto. Va a tener un vendedor. Y como método solamente va a tener un constructor, nada más. La clase de estructura factura producto entonces tiene cantidad de producto, artículo que es de tipo producto, que está aquí, esta clase, valor unitario y valor total. Entonces, ¿dónde está producto? Producto es esta otra clasecita que va a tener código del producto, nombre y presentación. Nada más. ¿Listo? Aquí están las clases que nos guardan la estructura. El gestor. El gestor es el que se encarga de los procesos. Entonces, él solamente tiene un vector de tipo factura, que por consiguiente tiene todas estas clases inmersas dentro de él. Y puede hacer lo siguiente. Puede consultar una factura, buscar una factura, listar una factura y adicionar una factura. ¿Sí? Y obviamente tiene su constructor. Entonces, mire que este gestor es el que se encarga de los procesos. Luego viene acá la clase de visualizar. Entonces, la de visualización es la que nos permite ver una factura específica. Entonces, cuando en la interfaz de consulta, que es la principal, diga que quiere visualizar una factura, le dice al gestor y el gestor llama a visualizar y le envía la información, ¿sí? Entonces, las interfaces solo muestran información o capturan datos. Del procedimiento se hace cargo otra clase. Estos son patrones, ¿sí? Como les digo, son patrones que se pueden estudiar, que se pueden utilizar y que dan buenos resultados porque los clientes no quedan tan perdidos. Cuando usted se pone a definir el agua tibia, entonces es más complicado. Cuando utiliza patrones, ya son cosas con las que la gente de forma inconsciente ya se ha ido familiarizando, entonces le queda más sencillo utilizarlo. Esta otra clase que está aquí es sencillamente para que se pueda guardar en esta parte de los registros dentro de lo que se llama un observer, una clase observadora.
Bueno, esta ya es la estructura de cómo va a quedar el programa por dentro. En administración utilizamos otro patrón que se llama Singleton. Entonces, aquí está. Sigue lo mismo, lo que les digo. Hay unas clases de estructura y hay otras clases de gestor y hay otra clase de interfaz. Aquí como este era un poquito más sencillo, si ustedes lo vieron desde los casos de uso era más sencillo, entonces se ve como más fácil. Estas son las de estructura, guardan la información, nombre de usuario, apellido, rol, login, clave, estado. Esta es el gestor que lo puede utilizar el administrador, si ustedes todavía se acuerdan del caso de uso. Puede adicionar un usuario, inactivarlo, modificarlo, consultar. Aquí están los procesos. Y la interfaz, que sencillamente nos muestra el listado de los usuarios. Por la parte de inicio de sesión también está un inicio de sesión, mire, fecha de inicio, fin de inicio y el usuario que la inició. El gestor, que permite buscar un usuario si esta información que ingresa en la interfaz es válida. Si es así, entonces él ya le da el paso a la siguiente interfaz. Si es un administrador, pues le va a mostrar la interfaz de gestión de usuario. Si es un facturador, entonces este le va a mostrar la interfaz de consulta de facturas. Entonces, este gestor se encarga de ese proceso. ¿Cómo se va a implementar ese patrón dentro de las clases? Estas ya son clases Java, ¿no? El Observer son de Java. Mire que aquí dice Java. Entonces, ¿cómo son estas clases observador y cómo heredan? Aquí vamos a hacer herencia, ¿sí? Esta es herencia y esta es implementación de interfaz. Entonces, estas clases podían implementar esta interfaz y contenían este otro observador que era una clase que hereda de observable que es de Java. Esto es herencia en Java. Para la parte de la conexión a la base de datos, entonces también se va a utilizar un patrón que se llama fábrica simple, donde sencillamente se va creando conexiones dependiendo del tipo de datos. Aquí está lo que yo les decía, flexibilidad en el sistema. Este sistema estaba implementado en MySQL, ¿sí? Entonces, lo que íbamos a utilizar es una conexión de MySQL, pero aquí dejamos posibilidad de que se haga una conexión a través de Postgres. Como implementan la misma interfaz, manejan el mismo procedimiento. En el momento en el que ya la base de datos cambia a Postgres, al sistema le va a quedar muy fácil adaptarse, ¿sí? Porque aquí ya tiene implementado cómo conectarse a Postgres. Si ya se nos van a conectar a algo diferente como es Oracle, eso ya es otro cuento, tiene otras formas de conexión, son mucho más estrictos en seguridad, entonces ahí sí ya le va a quedar difícil al sistema adaptarse. Pero si pasan de MySQL a Postgres, aquí ya está listo para que el sistema pueda adaptarse sin ningún problema. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, muchachos, he hablado mucho, los he escuchado un poco, ya son las 8:43, entonces no sé si tengan alguna duda de esto que hemos visto hasta aquí. Todavía nos queda faltando un pedacito de esta parte. Profe, Diga. una preguntita. ¿Y más o menos hasta dónde nosotros vamos a llegar con el taller? No, no se preocupen. Yo les dije, este ejemplo les voy a mostrar todo el proceso de un software pequeño, desde requerimientos, modelo del dominio, análisis, diseño, sistema, implementación, pruebas, está todo el proceso. Este es un proceso que ustedes van a aprender a hacer a lo largo de las asignaturas que abarcan esto que se llama ingeniería de software. En esta primera asignatura nosotros no vamos a pasar de requerimientos. Entonces, ustedes van a hacer en el primer avance el modelo del negocio, el modelado del negocio, y en el segundo avance requerimientos. Entonces, ustedes no van a pasar de esta parte. Vean, proyecto, justificación, actores, modelo de requerimientos, descripción de los requerimientos. Hasta aquí van a llegar ustedes conmigo, ¿sí? Hasta aquí vamos a llegar en este semestre. No alcanzamos a más. De aquí para abajo, que es análisis y diseño, eso ya lo verán en la siguiente asignatura, ¿sí? Codificación, ya la vieron ustedes en todas esas clases de programación, la retomarán un poquito en la que sigue, pruebas y implementación. Eso ya lo verán en la tercera. Entonces, conmigo van a llegar hasta aquí, solo hasta aquí. No se asusten, no van a tener que hacer todo esto. No se preocupen. Solo quiero que sepan cómo hace un proceso y qué tanto contiene. ¿Listo?
Sí, señora. Bueno, no se me van a asustar, solamente vamos a llegar a estos requerimientos y hasta, a lo mucho hasta este diagrama. Nada más, de ahí para Profe, abajo ya no. Dígame. ¿por qué será que dentro de la carrera lo último ya, o sea, lo que en realidad se enfoca a lo que nosotros, a nuestro perfil ya lo dejan de último y poco? O sea, pienso que la carrera debería como reestructurar todo ese plan de desarrollo que tiene, porque a lo último es que nosotros miramos las cosas y yo pienso de que son cosas que deberíamos de profundizar más para uno así poder como que asimilar mejor las cosas y poder como ser como más experto y manejarlo a la perfección. Por ejemplo, eso que usted está haciendo aquí, pues yo he escuchado que son carreras completas, pero al menos pues implementarlo desde el principio, que uno pues vea gran parte y pueda pues salir con un conocimiento bien amplio y no se le dificulte mucho implementarlo en cualquier proyecto. Sí, esa duda, esa inquietud ya la atendió el departamento. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los nuevos estudiantes que están ingresando están entrando con otro pensum diferente, ¿sí? Entonces ellos ya se les ha cortado un poco esas asignaturas de programación. Antes ustedes miraran fundamentos de programación, taller de programación 1, 2 y 3. Ellos ya arrancan directamente al 1. El fundamento lo unificaron con el 1 y arrancan y unificar. Si ustedes se toman el trabajito ahí en la página del departamento de sistemas, está el pensum viejo, el pensum nuevo y el pensum de transición. ¿Sí? Entonces, este tipo de asignaturas ya no se ven en semestres avanzados como pasó con ustedes, sino que se arrancan a ver desde tercero, entonces más atrás, ¿sí? Para que vayan teniendo esa formación. Se adaptó ya el pensum, ustedes creo que son todavía del pensum viejo. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero los nuevos estudiantes ya se les ha corrido estas asignaturas más atrás. Esas otras de inicio, como eran programación, se las unificó. Por ejemplo, Fundamentos se unió con Taller 1 y se llama Programación 1. Ya ven, y ahí arrancan con programación orientada a objetos. Sí, Hasta ahí llegan. profe, Entonces, ajá, buenos días. buenos Pues yo días. miré que a ellos le bajaron un semestre y además las materias son pocas. Ellos empiezan con 4 materias y como en tercero apenas le suben una más que son 5. Cuando Ujú, nosotros no empezamos con esa cantidad, nosotros empezamos como casi con 7 materias desde el principio. Y ellos tienen la ventaja que son menos semestres, son 9 nomás, y menos ujú, materias. sí. Sí, estaba, el pensum estaba sobrecargado, muy sobrecargado el pensum que ustedes vieron, que fue el mismo que yo vi. Yo creo que no han cambiado de pensum desde que yo me gradué y yo ya me gradué hace años. Entonces, apenas hicieron un cambio de pensum académico, eso sí hay que entender que eso es todo un proceso, ¿no? Para cambiar un pensum académico en una universidad como la de Nariño, eso tiene que pedirle autorización al Ministerio de Educación, se hace todo un proceso, eso es todo un proceso muy complejo lo que tienen que hacer hasta que el ministerio les dice, sí, se les aprueba el nuevo pensum. Entonces, ya que lo aprueban, hacen todo un proceso dentro de la universidad de estructura para poder cambiar el pensum. Entonces, esos fueron cositas que ya se detectaron hace años, que se hizo un proceso de cambio. Los nuevos pensum de los nuevos estudiantes ya consideran esas cosas. Estaban muy sobrecargados, muchas materias, estábamos viendo los ingenieros de sistemas ahí en la carrera, estábamos viendo materias importantes muy tarde en la carrera, otras que les estaban dedicando mucho tiempo. eh, la parte de las matemáticas, pues es nuestra esencia, nuestro fundamento, pero se le estaba dando mucho peso. Entonces, todo ese tipo de cosas se adaptaron en el nuevo penso. Lastimosamente, como les digo, es un proceso que fue lento, largo y difícil, y entonces solamente se logró implementar hace unos años. Yo creo que en Tumaco como que hay solamente uno, a lo mucho 2 semestres de los primeros que ya tienen el nuevo penso. Aquí en Pasto fue Sí, sí, más dos rápido. son. Sí, yo creo que los de Pasto sí ya van como los de quinto, sexto semestre, ellos ya son de pensum nuevo. En Ipiales apenas va una sola promoción, ¿sí? Uno solo. Los primeros que están en primer semestre son los que entraron con nuevo penso. Entonces, es un proceso de cambio. Ustedes les tocó agarrar lo anterior. Estamos haciendo todo lo posible porque ya vean este tipo de cosas.
como para que ustedes no se nos vayan a ir muy desactualizados. Por eso estamos haciendo un esfuerzo entre todos los docentes que editamos estas asignaturas para tratar de que ustedes vean todo lo que se les quedó sin ver desde el principio, para que no vayan a salir muy distinto lo que ustedes vieron con los que van a ver los que van entrando en primer semestre. Entonces, ha sido un proceso de adaptación que nos ha tocado. A nosotros pues nos toca reformar la esencia de las asignaturas. Si no, estaríamos viendo otras cosas que no son actualizadas para ustedes. Pero pues, como siempre, toca adaptarse a lo que uno tiene. A ustedes ya les tocó tarde ver este tipo de asignaturas. Sí, hay que verlas más rápido y los nuevos estudiantes las van a ver un poco más rápido, van a ver menos asignaturas, menos intensidad, estaba muy alta la intensidad. Eso fue algo que el Ministerio de Educación se dio cuenta, dijo, tenía muchos créditos, eso cada materia da un crédito. Entonces ellos se dieron cuenta, muchos créditos y cada crédito implica un esfuerzo y una dedicación en horas, tanto para docentes como para estudiantes, como trabajo extra clase. Y eso estaba dando muy alto. Entonces, por eso es que ustedes se dan cuenta que ellos tienen ya menos materias, que solamente ven 4 y cosas así. Eso es, muchachos. Profe, a nosotros lo comentó el profesor Bolaño, no sé si usted lo conoce, Sí, que eso más que todo iban a tratar de regularlo porque la gente se está demorando mucho más tiempo en terminar la materia. Se estaban yendo de 7, 8 años hasta 9 en la materia porque como tenía tanta carga que se estaba prolongando mucho. sí, se También estaban. estaban tratando de que las personas traten de salir lo más rápido posible. Entonces iban a tratar de regular para ver si así se les quitaba un poquitico más de peso y se enfocaba en lo que realmente iban a necesitar. Sí, claro. Sí, detrás de todo eso hay estudios, ¿no? Entonces, eso se hace estudios de ¿qué es? De deserción estudiantil, estudios de los estudiantes que pierden asignaturas, porque pierden, entonces se detectó eso. La sobrecarga estaba haciendo que muchos estudiantes perdieran asignaturas, se iban colgando en las asignaturas y entonces ya no se graduaban en 5 años, sino quedaban 7, 8, 10, ya los iban a sacar con abogado, les decían algunos. Entonces, era por eso, causa era la sobrecarga que tenían. Y todo eso se trató de mejorar. Hay procesos dentro del departamento que se llaman de mejora continua. Entonces, eso se trata de mejorar constantemente dentro del programa. Algunos se demoran mucho. Yo creo que ese cambio de pensum se demoró demasiado. Eso debió haber sido antes, pero como les digo, había todo un proceso de reglamentación. El gobierno a veces vuelve las cosas tan lentas, si le ponen tantas trabas, entonces hubo todo un proceso, entonces se demoró mucho ese cambio en pensum. Eso es, muchachos. Bueno, entonces, si no hay más que añadir ahí, pues yo creo que ya es justo que dejemos ahí para que continuemos con nuestra jornada. Y yo ahorita subo la clase a YouTube y ya se las comparto de pronto para que la puedan volver a revisar o para que los compañeros que no pudieron ingresar la puedan ver. Y nos vemos la próxima clase. Yo sí les recomendaría que por favor traten de estar el próximo lunes porque ya tenemos que definir fechas. Y se pueden, vayan pensando las fechas de el avance 1 y del último avance, que yo creo que nos vamos a ir al límite, que es el último día que tengamos libre. ¿Listo, muchachos? Entonces, no queda más que decir que tengan un buen resto de día y un buen resto de semana y nos vemos el lunes. Bueno. Disculpe, una preguntita, yo sé que ya se va, pero una preguntita. ¿En qué video tenemos, porque a mí como se me perdieron los videos, ¿en qué Ajá. video tenemos sobre el avance, sobre el avance 1, hasta dónde era que llegaba? O sea, nosotros lo empezamos hasta cierta parte, pero yo no me acuerdo hasta dónde terminaba el 1. ¿Sí se acuerda usted en qué video lo teníamos? Yo lo busco. Es uno de los videos de diciembre, de las últimas clases de diciembre, no sé exactamente en cuál. Igual, si quieren, yo ahorita les pongo el canal y ahí lo pueden buscar todos los videos. Yo los tengo en listas de reproducción. Es uno de los últimos videos de diciembre, ¿sí? Donde estaba lo que tocaba hacer el avance. Si quieren, el lunes, de todas maneras, yo les vuelvo a mostrar esa ventanita donde decía qué tenía que hacer el avance 1 y qué contenía el avance 2. Para Bueno, que, profe, muchas gracias. Bueno, profe, listo. que descanse, hombre, qué pena. Bueno, lo mismo, que estén muy bien. Ya nos vemos. Hasta luego. Chao. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.